En la clase de hoy pues estaremos viendo la solución de algunos problemas sobre el teorema de Thevenin. En esta sección del curso estaremos resolviendo algunos problemas relacionados con el equivalente de Thevenin. Por ejemplo, nos pide que calculemos la corriente IL y el voltaje BL, ¿verdad? En el equivalente de Thevenin, porque si lo calculamos aquí en este circuito original, pues nos tiene que dar igual, ¿verdad? Que si lo calculamos en el equivalente, que sería una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿verdad? Donde la RL esa de 3.3K aparecería también el equivalente porque es la resistencia que está entre el terminal A y B. Así que nos corresponde hacer los dos pasos para solucionar el circuito. El primero es calcular la resistencia de Thevenin. Para eso pues sacamos la resistencia que está entre el terminal A y B, la RL de 3.3K se saca y se conecta en corto la fuente de voltaje de 24 voltios. Así que hacemos esos dos pasos y cuando hacemos esos dos pasos, entonces estas dos resistencias R1 y R3 se conectan en serie a través de ese corto. Así que sumamos R1 más R3, 1.2 más 2.2 nos da 3.4 kilo ohmios. Y se sigue resolviendo, ¿verdad? De atrás para adelante hasta llegar a lo último, que es lo que esté conectado a los terminales A y B. Así que ahora R' con R2 están en paralelo, buscamos el producto sobre la suma, ¿verdad? 3.4K por 3.30, 3.4K más 3.3K. Y eso nos da 1.67 kilo ohmios, ¿verdad? Y seguimos reduciendo el circuito hasta que lleguemos al terminal A y B. Ahora este es el circuito equivalente que nos queda y entonces la R' estaría en serie, ¿verdad? Con la R4, así que sumamos 1 kilo más 1.67 kilos nos da 2.67 kilo ohmios. Y ahora redibujamos el próximo circuito y nos queda la R triple prima en paralelo con la R5. Así que hacemos un producto sobre la suma de 2.67 kilos por 4.7 kilos entre 2.67 kilos más 4.7 kilos y eso nos da 1.7 kilo ohmios. Y finalmente dibujamos el último circuito y me queda, ¿verdad? La R asterisco esta con la R6, que es la que toca el terminal B en este caso, ¿verdad? Que es lo último que se toma. Así que la resistencia de Thevenin es esa suma de R asterisco más R6, 1.7 kilos más 1 kilo, 2.7 kilos. Así que ya tengo uno de las dos partes que componen el equivalente de Thevenin, que es la resistencia de Thevenin. La otra parte es un paso diferente, ¿verdad? Aunque se parece en algo, es calcular el voltaje de Thevenin. El primer paso ya sabemos que es sacar la RL del terminal A y B y luego en el terminal A y B se define el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Y ya es cosa de uno resolver por cualquier método que uno conozca cuánto es ese voltaje. Así que aquí defino entre el terminal A y B el voltaje de Thevenin y entonces nos damos cuenta que esta R6 quedó desconectada, quedó al aire, por lo tanto si está en open circuit y la corriente es 0, 0 por 1K también hay 0 voltios, ahí es como si hubiera un cablecito conectado ahí en vez de una resistencia, quiere decir que no juega en este caso de calcular el voltaje de Thevenin, por lo tanto el voltaje de Thevenin está definido a través de la R5 porque quedaría en paralelo al terminal A y B la R5. Así que cuando yo encuentre la R5, el voltaje a través de la R5, ese es el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, lo que me queda es un circuito de series y paralelos ahí, que lo empiezo a resolver, ¿verdad? Dándome cuenta que R4 y R5 están en serie, ¿verdad? Porque la R6 no juega, así que R4 y R5 en serie, sumamos 1 kilo más 4.7 kilos y nos da 5.7 kilos. Y ahí continuamos resolviendo, ¿verdad? Ahora R' con R2 están en paralelo, por lo tanto hacemos un producto sobre la suma
3.3 kilos por 5.7 kilos entre 3.3 kilos más 5.7 kilos y eso nos da 2.09 kilos. Seguimos reduciendo nuestro circuito y ahora entonces nos queda, ¿verdad? Ese R' está en serie con la 2 y con la 1. Así que esa es la R total de este circuito, la suma de esas tres, 1.2 más 2.09 más 2.2K, y eso nos da 5.49 kilos. Entonces con eso podemos, por ley de Ohm, calcular, ¿verdad?, la I total. 24 voltios entre 5.49 kilos y eso nos da 4.37 miliamperes. Por lo tanto, si uno regresa al circuito original y coloca esa corriente total, le permite ahora a uno regresar, ¿verdad?, hasta el voltaje de Thevenin. Como yo llego hasta allá, pues entonces comienzo resolviendo lo que puedo resolver con esos datos, ¿verdad? Aquí obviamente podemos calcular el voltaje 1 si tengo la corriente total del R1, y entonces esa misma corriente es la que fluye por la R3 porque eso está en serie, R1 y R3 están en serie. Así que yo pudiera calcular el voltaje de R3 y luego con un KVL, ¿verdad?, podemos calcular el voltaje a través de la 2. Y que eso es lo que hacemos, aplicamos ley de Ohm para calcular el voltaje V1 y V3 y luego hacemos KVL para el voltaje V2. Así que V1 y total por R1, 4.37 por 1.2K y nos da 5.24 voltios, V3 y total por R3, 4.37 por 2.2K y me da 9.61 voltios. Y el KVL en ese lazo pues sería menos 24 más V1 más V2 más V3 igual a 0. En este caso la desconocida es V2, así que despejo 24 menos V1 menos V3. 24 menos 5.24 menos 6.61 nos da 9.14 voltios. Ese sería el voltaje V2. Y ahora con ese voltaje yo regreso a ese circuito y yo pudiera calcular, ¿verdad?, la corriente que va por la resistencia 2. ¿Verdad? Con ley de Ohm, si ya tengo el voltaje, puedo calcular la corriente I2. Y luego, para seguir avanzando hasta el voltaje de Thevenin, pudiera hacer un KCL aquí para calcular esta corriente I4. Y esa corriente I4 por la R5, como están en serie el R4 y el R5, me daría, ¿verdad?, me daría el voltaje de Thevenin, que es lo que estoy buscando. Y que hacemos eso. Por ley de Ohm, I2 es V2 entre R2, 9.14 entre 3.3K y eso nos da 2.77 miliamperes. Y si tengo esa corriente, haciendo un KCL en ese nodo, siempre recordando que las corrientes saliendo del nodo son positivas, por lo tanto el KCL queda menos I total porque entra, I2 sale, más I4 sale, igual a 0. Si despejo por I4 sería la total menos la 2. Así que como ya tengo esos valores de corriente, I4 es igual a 4.37 menos 2.77, 1.6 miliamperes. Y ya el voltaje de Thevenin, que es lo que estaba buscando, pues sería esa corriente por la resistencia 5, 1.6 mili por 4.7, 7.52 voltios. Así que ya podemos concluir que el equivalente de Thevenin de ese circuito es una fuente de 7.52 voltios en serie con una resistencia de 2.7 kilo ohms. Y entonces si reconectamos la RL, que era de 3.3K, a través del terminal AV, podemos calcular en este circuito sencillo el VL y el IL, ¿verdad? De una forma sencilla podemos buscar una R total, que es la suma de RTvenin más RL porque están en serie. Eso nos da 6 kilos. Si quiero la corriente total, que es la IL, voltaje de Thevenin entre la R total, 7.52 voltios entre 6 kilos, y eso nos da 1.6
1.25 miliamperes, y si quiero el BL, pues ley de Ohm, 1.25 mili por 3.3K, y eso nos da 4.13 voltios. Así que esos serían los valores en este circuito, ¿verdad?, de el equivalente de Thevenin. Podemos entonces pasar a hacer otro problema de equivalente de Thevenin. En este caso es un problema con menos resistencia, ¿verdad?, que en el anterior. Me piden el equivalente de Thevenin, en este caso entre el terminal A y B. Ahora está la resistencia 3, así que esa es la que voy a sacar. Y lo que nos interesa, como siempre, es convertirlo a una fuente de voltaje, ese circuito, en serie con una resistencia que le llamamos de Thevenin. Así que el primer paso para buscar la R de Thevenin es sacar la resistencia 3, que es la que está entre el terminal A y B, y por lo tanto se calcula lo que se ve equivalente cuando conecto en corto el voltaje de 24 voltios, ¿verdad? Y lo último que tocamos es lo que está conectado entre el terminal A y B. Esta es otra forma de mirarlo, como queda ese mismo circuito, si es que se me hace más fácil. Por lo tanto, ya yo puedo mirar ahí que R1 y R2 están en paralelo porque se tocan por ambos extremos. Así que hacemos un producto sobre la suma, 1.5K por 1.2K entre 1.5K más 1.2K, y nos da 667 ohmios. Y entonces seguimos avanzando y me queda R' en serie con la R4, que es la que está tocando el terminal B ahí, y esa sería la resistencia de Thevenin, 667 más 3.3K, 3.97 kiloohmios. Y entonces en un segundo paso diferente, para buscar el voltaje de Thevenin, se saca la resistencia entre el terminal A y B, se declara el voltaje de Thevenin entre esas dos terminales, y entonces nos damos cuenta que la R4, ¿verdad?, está al aire porque la corriente que fluye por ahí es cero. Si es cero la corriente, es cero el voltaje, así que es como si hubiera un cablecito ahí. Básicamente es un circuito que consta de esta fuente y R1 y R2 en serie. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin está provisto a través de la resistencia 2, ¿verdad? Porque aquí este es un cable. Así que cuando encuentre el voltaje de la resistencia 2, encontré el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, tenemos un divisor de voltaje ahí, porque queda una fuente en serie con dos resistencias, que esa es la definición de divisor de voltaje. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es 24 por 1.2 kilos entre la suma de las dos que están en serie, 1.5 más 1.2 kilos, y me da 10.67 voltios. Por lo tanto, ¿verdad?, y concluyendo, el equivalente de Thevenin de ese circuito es una fuente de 10.67 en serie con una resistencia de 3.97 kilos. La podemos colocar aquí. Es una fuente de 10.67 voltios en serie con una resistencia de 3.97 kiloohmios. Y con eso terminamos esta sección de problemas sobre equivalente de Thevenin.